Muy bien, antes de iniciar me gustaría saber si se ve la proyección de la pantalla y si me escuchan bien. Sí, se escucha muy bien y se ve la proyección. Excelente, As- excelente. Pues nada, vamos a iniciar. Buenas tardes para todos los presentes, agradeciendo la oportunidad de poder estar reunidos, aunque sea a través de la virtualidad, para poder dialogar acerca de este tema de sumo interés en el campo de la salud, específicamente en el área de pediatría. Eh, un servidor, el doctor Angels Bautista, residente de segundo año de la residencia de pediatría del Hospital Regional Docente, doctor Antonio Musa, y bajo la supervisión de nuestra docente, la doctora Sara Vitini, estaremos abordando este tema titulado Maltrato y Abandono en Pediatría. Un tema muy importante y pues en estos breves minutos que vamos a estar aquí compartiendo, vamos a ver cómo nosotros como pediatras podemos identificar los casos de maltrato, los casos de abuso, de negligencia. Vamos a ver la diferencia entre estos conceptos y pues qué debemos hacer en caso de. Bien. Antes de iniciar o para iniciar, quiero compartir con ustedes esta frase. Si la infancia no se repite, cuidarla es nuestra mayor responsabilidad. Cada uno de nosotros, nosotros como pediatras, tenemos la responsabilidad de poder salvaguardar la vida de cada uno de los niños, niñas y adolescentes que nos toque, que nos toque asistir. Diariamente, pues, atendemos niños y pues nuestra responsabilidad es verlo como un todo, no solamente eh, una patología que pudiera tener, sino de manera integral. Entonces, por eso el objetivo de la presentación de esta tarde es poder diferenciar entre cada uno de estos conceptos, poder identificarlo y saber qué hacer en caso de que se presente estos casos. Bien, entonces tenemos aquí dos conceptos muy importantes. Uno es el maltrato y otro es el abandono. Son muy importantes y vamos a ver en qué pudiera diferenciarse. Vemos que el maltrato va más relacionado a una acción que pudiera tomar una persona, en este caso frente al niño, a la niña o la adolescente, mientras que el abandono se relaciona más a una omisión, eh, es decir, a cosas que se dejan de hacer, que se deben de hacer y se dejan de hacer concerniente a ese niño, niña y adolescente. Son dos conceptos que están relacionados, pero como vimos, el maltrato son acciones que se toman, mientras que el abandono va más relacionado a esas cosas que pues se deberían hacer y se dejan de hacer. Bien, entonces maltrato, acción, abandono, omisión. Ya el maltrato infantil se define como cualquier acto u omisión por parte de un progenitor o cuidador u otra persona que ejerza un papel de autoridad frente a ese niño, frente a esa niña o ese adolescente. Y ese acto puede culminar en fallecimiento, en un daño ya sea físico o emocionalmente grave, algún abuso, alguna explotación sexual u otro acto de omisión que conlleva un riesgo o daño grave. Bien, algo muy importante es que no solamente debe de realizarse la acción en sí o la acción que ejerza el daño, sino que se tome en cuenta cualquier acción que tenga el riesgo de producirse el daño. No sé si me doy a entender. Puede ser que la persona esté haciendo acciones que todavía no han generado un daño en el niño o la niña,
Sin embargo, esas acciones representan un posible daño a futuro, pues también se toma en cuenta. Bien, abarcando lo que es el maltrato físico, aquí tenemos un gran reto porque en nuestro país existe una línea muy delgada. Sabemos que culturalmente, pues en nuestro país existe lo que es el castigo, la disciplina a través eh, de represiones físicas. O sea, culturalmente no está mal visto que un padre pues toma una chancleta o con sus manos pues le dé una nalgada al niño para poder corregirlo y disciplinarlo. O sea, socialmente no está mal visto. Entonces, tenemos este reto con el maltrato físico porque existe una línea muy delgada dentro de lo que pudiera ser un castigo, allá considerarse lo que es maltrato. Entonces, ese es el gran reto que tenemos nosotros, ya por esa situación que tenemos como país, pero definiendo el concepto maltrato físico, pues incluye todo golpe, todo zarandeo, quemaduras, mordeduras, etcétera. Como anteriormente dije, el umbral entre un castigo físico y un maltrato, pues no, muchas veces no está claro. Pues en algunos países como el nuestro, el castigo físico no está prohibido. Los actos de violencia grave se consideran maltrato, aunque no dejen una lesión física evidente. Hay casos de maltrato que no van a dejar un moretón, que no van a dejar una marca físicamente visible, pero sí pues dejan secuelas emocionales que muchas veces pues son peores, aunque las físicas son importantes, pero son peores porque un moretón pues a los varios días pudiera desaparecer. Sin embargo, un maltrato emocional pues deja secuelas que pueden repercutir para toda la vida. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el maltrato físico. Ya con el abuso sexual, pues existe una cápita aparte para el abuso sexual que pudiéramos ya desarrollar y profundizar en otro momento, porque existe todo un tema totalmente amplio acerca del abuso sexual, pero dentro del maltrato infantil también está incluido. Este se ha definido como la implicación de niños y adolescentes, los cuales son dependientes y tienen un desarrollo inmaduro. Entonces, cuando estos niños y estos adolescentes se implican en actividades sexuales, los cuales no pueden comprender por completo y que son incapaces por su edad, según la ley, un menor de edad, de consentir, y pues estas acciones violan los tabúes que tenemos como sociedad y los roles familiares. Entonces, en esto consiste el abuso sexual. Este va a incluir la exposición a materiales sexualmente explícitos. Esto es muy importante porque muchas veces solamente consideramos un abuso sexual al acto de tocar, al acto de penetrar, y no. Un abuso sexual es yo exponer a ese niño, esa niña a materiales sexuales explícitos. Eso se toma también como abuso sexual. El contacto oral genital, genital genital, genital anal y los tocamientos de los genitales. Esto está incluido en lo que es el abuso sexual. Cualquier contacto en áreas íntimas de los niños por parte de los progenitores o cuidadores en un contexto distinto a lo necesario se considera inapropiado. Y es muy interesante, yo que ahora estoy rotando en la comunidad, como cuando estamos haciendo el examen físico, pues, y tenemos que inspeccionar los genitales de nuestros niños, aquellos que ya tengan la madurez para poder comprender, es importante nosotros como pediatras explicarle a través de un lenguaje que puedan
entender, explicarle que en este contexto pues tenemos el consentimiento de papá y mamá y como tenemos que revisarlo, pues nosotros como médicos vamos a revisar sus genitales, pero que fuera de ese contexto nadie puede tocarlo ni nada. Es importante nosotros aprovechar también esa oportunidad para poder dejárselo claro a nuestros niños al momento de nosotros poder evaluarlos, por ejemplo, en nuestra consulta médica. Bien, ya el tema del abandono, pues al principio dijimos que el abandono pues está relacionado más a omisiones. Son deberes que yo tengo para con ese niño que está bajo mi responsabilidad y yo dejo de hacer ciertas cosas y pone en riesgo la vida incluso de ese niño, pues se considera abandono. Bien, entonces el abandono consiste en la omisión de cuidados que pueden provocar un daño real o potencial a ese niño. Como anteriormente dijimos, estas omisiones pueden consistir en falta de asistencia sanitaria, en educación, en supervisión, protección de riesgos ambientales, necesidades físicas como la alimentación, ropa y demás, y apoyo emocional inadecuado. Bien. Los padres, progenitores, cuidadores como responsables de ese niño, de esa niña, pues tienen estas responsabilidades, estas necesidades que deben de suplir y cuando se omiten, pues pudiéramos hablar acerca de abandono. Obviamente hay, y vamos a ver más adelante, por eso más adelante se hablan de principios porque cada caso debemos de verlo de manera individualizada, ya que vamos a ver más adelante, existen factores por los cuales esto pueden suceder y muchas veces se escapan de la mano de los padres, ¿de acuerdo? Y vamos a ver más adelante. No quiero abundar en eso ahora porque más adelante lo vamos a ver. Pero importante saber que cada caso es individual y existen factores que pueden influir. Bien. El maltrato psicológico incluye lo que es el maltrato verbal, la humillación, así como los actos que asustan y aterrorizan a los niños. Esta forma de maltrato puede ser perjudicial y puede dar lugar a trastornos psicológicos y pues los servicios de protección al menor aquí rara vez intervienen porque es difícil de comprobar. No es como un maltrato físico que pudiera dejar alguna evidencia, ¿verdad? Sin embargo, el maltrato psicológico, muchas veces los programas de protección al menor de nuestro país, a veces es difícil intervenir porque no hay una evidencia física como tal que pudiera comprobar esto. Ese es el gran reto con respecto al maltrato psicológico. Sin embargo, las secuelas muchas veces eh, son importantes. Ante la sospecha, aunque no sea suficientemente, aunque no tengamos suficientemente prueba para poder comprobarlas, y nosotros como pediatras sospechamos de maltrato psicológico, se debe de notificar a las agencias correspondientes, pues ya ellos a través de diferentes eh, expertos en el área, pues se encargan a través de diferentes pruebas de poder comprobar. Bien. Existen otras maneras de abuso y dentro de esta tenemos la negligencia. Importante con el tema de la negligencia porque la vamos a diferenciar de lo que es el abuso, el abandono. La palabra clave es la intención. Intención. Aquí los progenitores pues pudieran omitir ciertas cosas o pudieran exponer a los niños a situaciones de riesgo, sin embargo, no hay una intención de poder, de parte de los progenitores de que se genere el daño. Bien, eso es en el caso de la negligencia. Es una forma de violencia contra la infancia y abarca tanto incidentes aislados como reiterados de desatención. Nosotros lo vemos a diario, esos niños que
regularmente se caen de la cama por falta de supervisión y tienen traumas craneales. Estos niños que generalmente lo vemos en una emergencia con situaciones respiratorias porque los padres no lo llevan a su consulta eh, de pediatría, a su consulta con el neumólogo, y por eso reiteradamente lo vemos en la sala de emergencia. Estos se pudieran considerar casos de negligencia. Bien, esta desatención pudiera ser también con respecto al desarrollo y el bienestar del niño. Abarca los aspectos de salud, de educación, de desarrollo emocional, nutrición y condiciones de vida segura. Importante, muchas cosas que debemos tomar en cuenta que lo vamos a hablar en breve. Otra forma de abuso es el trato de menores. Bien, la utilización de estos menores para explotarlo de manera laboral o sexual, que pueden exponerlo a las otras maneras de abuso que vimos anteriormente. Esto también lo debemos de tomar en cuenta. Bien, visto ya los diferentes conceptos de maltrato, maltrato infantil, maltrato físico, psicológico, abuso, negligencia y demás, es importante ver los datos estadísticos. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 18% de las niñas y el 8% de los niños han sufrido de abusos sexuales durante la infancia. El 23% de los niños refiere a haber sufrido de maltrato físico. Bien, son cifras importantes. Ya yéndonos aquí a la República Dominicana, según la Oficina Nacional de Estadísticas y el UNICEF, el 64% de los niños entre 1 y 14 años ha sufrido de violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores. Bien, el 64%. Es una cifra muy importante. El 63.5% de niños y niñas entre 1 y 14 años ha experimentado métodos de violencia o de disciplina violentos. Bien, y muchos de nosotros, ¿verdad? Pudiéramos a veces incluso relatamos experiencia de nuestra infancia y muchas veces lo hacemos de manera jocosa. Sin embargo, muchos de estos casos son patrones que se arrastran de generación en generación, como dijimos, porque hay una línea, ¿verdad?, muy delgada entre lo que nosotros como país consideramos como un castigo, una disciplina, y el maltrato físico propiamente dicho. A veces nos reunimos y a chanza, bueno, cuando yo era niño me ponían de rodillas en un guayo con una piedra y demás. Sin embargo, vemos hoy en día que es una realidad y muchas veces una realidad muy triste. El 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido de violencia sexual en algún momento de su vida. Y esto sin tocar el tema del matrimonio infantil, muy debatido también en nuestro país. Entonces, que pudiéramos ver estas estadísticas y pues son alarmantes. Es importante conocerlas. Dentro de la etiología vamos a ver que no existe una causa que pudiéramos mencionar que origine el maltrato infantil. Bien, la etiología o el maltrato infantil es multifactorial. Existen diferentes factores que se relacionan entre sí y que pueden hacer que en una familia o un niño sufra de maltrato infantil. Esto lo podemos clasificar en 4 niveles. Está el nivel individual, ¿verdad?, donde tomamos en cuenta los factores que afectan al niño propiamente dicho, y dentro de esta pudiéramos mencionar una situación, condición de discapacidad que pudiera tener que lo hace vulnerable a poder sufrir un maltrato infantil. Bien, dentro del nivel familiar, pues vemos la violencia doméstica. Muchas veces pensamos que maltrato infantil consiste en aquellas cosas que afecten al niño, pero no. Un padre que le pegue a su madre frente al niño y el niño pues siente ese terror, ese miedo, ya desde ahí se pudiera considerar maltrato infantil. Bien,
A nivel comunitario, pues vivimos en una sociedad donde existen muchos vecindarios, barrios que son peligrosos, donde diariamente se ven, por ejemplo, enfrentamientos entre pandillas, la delincuencia, pues también son factores que pudieran influir en esto. Bien. Y a nivel social, pudiéramos mencionar, pues, la pobreza. Bien, el estatus económico de una familia, aunque existan todas las intenciones del mundo, por eso hablamos de la negligencia también, aunque existan todas las intenciones del mundo de unos padres poder proveerles o proveer todas las necesidades de sus hijos, pues si no hay los recursos, muchas veces los padres pues eh, no pueden, y eso es un factor también que influye. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, ya hablando del maltrato físico, per se, son muy comunes los hematomas. Los hematomas o moretones, ¿verdad? Aquellas personas que nos visitan, son manifestaciones más frecuentes, son una de las manifestaciones más frecuentes de maltrato físico. Y pues existen eh, ciertas características cuando estos se presentan que debemos tomar en cuenta para poder diferenciar si este ocurrió pues por algún golpe natural que se dio al niño o verdaderamente por un maltrato físico. Esos hematomas en un lactante preambulatorio, esos hematomas en áreas almohadilladas, por ejemplo, los glúteos, las mejillas, aquí en las orejas o en los genitales, pues debemos considerarlo como un signo de alarma. Bien. Hematomas o quemaduras que sigan un patrón correspondiente al objeto. Bien, si vemos un hematoma que tiene la forma de una hebilla, que tiene la forma de una chancleta, ¿verdad? Y todo eso, pues, es, es un signo de que probablemente haya sido un abuso físico. Bien, ligaduras a través de en las muñecas, muchas veces casos de que se amarran a los niños fuertemente, pues esto también pudiera ser un signo de alarma. Hematomas múltiples, sobre todo si estas están en diferentes etapas evolutivas. Bien, un niño que presente diferentes hematomas en su cuerpo, pero que muestran características de que fueron realizadas en tiempos diferentes, pues debemos prestar atención en esa parte. Aquí abajo en la presentación, pues vemos una imagen donde pudieran presentarse estos hematomas y que son más frecuentes en caso de abuso. Estos son los lugares donde generalmente pudieran presentarse los hematomas en los casos de abuso. Bien. Aquí vemos una imagen en donde vemos, ¿verdad?, diferentes tipos de hematomas o lesiones y vemos como muchas veces toman la forma del objeto con que se realiza. Podemos ver la hebilla de una correa, de un cinturón, ¿verdad? O del cinturón propiamente dicho. Hay veces que en la espalda vemos esa lesión que tiene la misma forma de la correa. Bien, una cuerda enrollada, una vara y así sucesivamente, una percha que tiene esta forma peculiar y así podemos ver cada una de las formas que pudiera tener la lesión según el objeto que se pueda aplicar. Bien, aquí vemos patrones observados, por ejemplo, en caso de agarre o sujeción, vamos a ver marcas relativamente redondeadas que corresponden a yemas de los dedos y el pulgar. Bien, esos padres que sujetan a los niños con fuerza, ¿verdad? Y le dejan esas marcas, esas mismas marcas de los dedos, aquí pudiera ser en los brazos, en el lugar donde los sostienen. Un puñetazo con puño cerrado, vamos a ver una serie de hematomas redondos que van a corresponder a los nudillos de la mano. Una bofetada o galleta, como popularmente decimos aquí en nuestro país, vamos a ver hematomas lineales paralelos, generalmente petequias, separados por áreas
de respecto central. Bien, porque generalmente lo que se marca esta parte aquí. Pudiera hacerse con un cinturón, un cable eléctrico, vamos a ver marcas de lazos o líneas paralelas que van a producir petequias. Bien, pueden observarse también marcas triangulares del extremo del cinturón o de la hebilla, pequeñas lesiones circulares causadas por los agujeros que existen en el cinturón o como lo conocemos en la correa. Y así sucesivamente pueden ir viendo, según el mecanismo, qué tipo de lesiones o patrón podemos observar. Por ejemplo, en aquellas niñas que tienden a tirarla del pelo, ¿verdad? Podemos ver una alopecia traumática, área donde se le cae, ¿verdad?, el pelo. Pueden observarse petequias en el cuero cabelludo y tumefacción o dolor a la palpación en dicha área. Otra de las manifestaciones del abuso están las mordeduras. Vamos a ver que las mordeduras tienen un patrón característico, como lo vemos en la imagen, de 1 a 2 arcos opuestos con múltiples hematomas. Arcos se refieren a esa lesión arqueada, ¿verdad? Sabemos que están superiores e inferiores, entonces esos dos arcos opuestos, pues ese patrón no habla de una mordedura. Aquí muchas veces se puede auxiliar de personas expertas en identificar, ¿verdad?, estas lesiones producidas pues por los dientes. Es importante que estas pueden infringirla un adulto, otro niño, un animal o el mismo paciente puede producirse esta lesión. O sea que cuando la veamos tenemos que tomar en cuenta también la historia y demás. Otra de las manifestaciones son las quemaduras. Estas pueden ser provocadas o pueden resultar por una supervisión inadecuada. Pan nuestro de cada día en nuestro hospital. Estas pueden producirse por inmersión, ¿verdad? Se toma una parte del cuerpo del niño y pues se sumerge en un contenido a altas temperaturas o por salpicaduras. Las quemaduras por inmersión van a presentar una delimitación de la piel bien clara, o sea, vamos a ver que va a tener bordes bien definidos y va a haber esa delimitación entre la piel sana y la piel quemada, muy delimitada. Y la profundidad va a ser uniforme. Puede darse en estas quemaduras por inmersión, que la vamos a ver a continuación, en un patrón en calcetín, cuando son los pies que se sumergen, o en guantes cuando son las manos. Son muy, muy, muy frecuentes en casos de abuso. ¿Bien? Y están las quemaduras con objetos calientes, como secadores de pelo, radiadores, planchas a vapor, parrillas metálicas, cigarrillos calientes, que muchas veces la lesión va a tener un patrón que representa el objeto con el que se realizó la lesión, como lo vemos aquí en pantalla. De igual manera, esas quemaduras, por ejemplo, una quemadura producida por un plato caliente, pues pudiera tener un patrón específico relacionado al objeto, una bombilla, un rizador de pelo, tenedores, por una plancha, pues el patrón pudiera sugerir un posible abuso. Aquí vemos, por ejemplo, en pantallas, algunos casos, por ejemplo, en la primera imagen, esas quemaduras en el área genital, pero que respeta las líneas de flexión o los pliegues de flexión, pues es un signo de alarma. Miren aquí en la segunda imagen lo que es la quemadura por inmersión en calcetín, ¿verdad? Donde se sumergen los pies del niño en el contenido caliente. La otra es en guante. Fíjense cómo hay una delimitación muy marcada, muy delimitada entre la piel sana y la piel quemada. Y pues estas quemaduras aquí en los glúteos también, en un caso de inmersión, donde se entró al paciente. Estas no pueden
sugerir abuso, ¿de acuerdo? Otra de las manifestaciones pues son las fracturas. Las fracturas. Sabemos que las fracturas en el área pediátrica, pues muy importante la edad o el grupo etario en que está el paciente. Bien, hay fracturas que en un adolescente pues que practique deporte o en un niño, ¿verdad? Que a cierta edad que ya corre, que salta, pues si la vemos, por ejemplo, en un lactante menor o un recién nacido, pues hay fracturas que nos llaman la atención. Entonces, esto es muy importante. Existen diferentes tipos de especificidad. Hay una especificidad elevada de maltrato cuando vemos lesiones metafisarias clásicas, fracturas costales, sobre todo posteromedial, fracturas escapulares, fracturas de apófisis espinosa y fracturas externales. Estas son fracturas que tienen una elevada especificidad en casos de abuso. En especificidad moderada, pues tenemos fracturas múltiples, sobre todo bilaterales, fracturas en fase evolutiva variables. Vemos, por ejemplo, que se le realiza una radiografía a un niño y vemos diferentes patrones o consolidaciones que nos hablan de diferente etapa evolutiva de la fractura, pues vemos, esto nos puede hacer sospechar de casos de abusos. Separaciones epifisarias, fracturas y subluxaciones de cuerpos vertebrales, fracturas digitales, fracturas craneales complejas y fracturas pélvicas. Tienen especificidad moderada. Y aquellas que son frecuentes pero tienen especificidad baja, está la neosteogénesis superióstica, las fracturas claviculares, que son muy frecuentes, y las fracturas diafisarias de huesos largos y las craneales lineales. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen, una fractura metafisaria de la porción distal de la tibia en un lactante de 3 meses. Bien. Y aquí pues podemos ver una gammagrafía del mismo lactante. Aquí vemos también una proyección oblicua donde vemos fracturas costales de un lactante de 6 meses, posteromedial, en proceso de curación. Este es de un caso. Sabemos que debemos en el diagnóstico diferencial, hay que incluir afecciones que pudieran incrementar la susceptibilidad a fractura, como una osteopenia, una osteogénesis imperfecta, trastornos nutricionales como el raquitismo, déficit de vitamina D y demás. Esas condiciones que pudieran hacer que el paciente tenga una susceptibilidad a fractura, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con estas. Bien. Los traumatismos craneales por maltrato, estas forman una morbimortalidad muy significativa en la edad pediátrica. Una lesión por maltrato, esta se puede dar, por ejemplo, por un impacto directo en el cráneo, por asfixia. Un niño en caso de asfixia puede generarse lesiones a nivel cerebral o por zarandeo. Bien, por eso es muy importante a veces esa costumbre de los padres de agitar al niño, pues el cerebro, esa masa encefálica, ¿verdad? Pues choca con las paredes internas del cráneo y pues se producen lesiones. Están los hematomas subdurales, las hemorragias retinianas, sobre todo si son muy extensas y afectan múltiples capas. Muy importante también, por ejemplo, yo llegué a ver un caso de un niño que llegó y tenía todos los vasos sanguíneos aquí a nivel de la esclera se le habían roto, se le veía el ojo rojo, los ojos rojos, 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 rojos. Los padres lo llevaron, no sucedió allá en el hospital, fue un caso que vi. Los padres lo habían llevado, según la madre, se había intoxicado con un chocolate que había bebido, una chocorrica,
Y cuando investigaron más a profundidad, era que el padrastro en la madrugada, escondida de la madre, iba e intentaba asfixiar al niño. Entonces, eso fue un caso que vi. Entonces, esas son cosas que debemos observar y pues pensar, ¿de acuerdo? Pensarlo. Están los traumatismos abdominales. Los traumatismos abdominales también conllevan una morbimortalidad significativa en niños maltratados. Ay, Pueden, produ- ¿eh? pueden producirse por golpes, por patadas, que pueden causar hematomas en órganos sólidos como el hígado, el vaso, el riñón, o por una compresión de estos contra la columna vertebral. Puede producirse un hematoma duodenal también o una rotura de órganos huecos, como es en el caso del estómago. Un traumatismo en un órgano, un desgarro de un vaso puede causar una hemorragia intraabdominal. Entonces, eh, esos, esos casos donde veamos esas hemorragias intraabdominales, esa rotura de órganos huecos y demás, pues debemos de indagar, ¿verdad?, en el mecanismo de cómo se produjo, porque pudiera también hacer un caso de maltrato o de abuso. Bien. Las lesiones en la cavidad oral, bien, estas lesiones que pueden manifestarse como labios edematizados, aumentados de volumen, sangrantes, desgarro del frenillo o traumatismos dentales. Bien, esto puede sugerir algún golpe que se le haya dado al niño, pues, en el área, en la boca, ¿de acuerdo? Y pues las caries que pudiera ser subjetiva de abandono. Bien, el abandono se puede manifestar de diferentes maneras dependiendo de que estas necesidades de los niños se cubran o no, y si se cubren, que pueda ser de manera adecuada. Falta de tratamiento médico, una alimentación inadecuada, una falta de atención a la obesidad, escasa higiene y supervisión inadecuada. Son manifestaciones que pueden ser de abandono. Aunque vimos que dentro de las causas, ¿verdad?, existen muchos factores que pueden influir en esto. Las necesidades de los niños, asistencia psiquiátrica también. Sabemos que en nuestro país existen muchos tabúes con respecto a la salud mental, el llevar al niño a profesionales de la salud mental, pues esto también influye. Los cuidados dentales, padres que se olvidan de eso, las necesidades educativas, en especial aquellos niños con situaciones de discapacidad. Bien, bien. Esto es muy importante, ya aquí vamos a hablar acerca de la evaluación. Fíjense que se hablan de principios. Bien, se hablan de principios porque sabemos que en caso de maltrato hay muchas cosas que son muy sugestivas y tenemos que pues saber cómo vamos a proceder. Por eso se hablan de principios generales al momento de evaluar un posible maltrato. Bien, lo primero es que la evaluación debe de ser multidisciplinaria. Debemos de acudir a los departamentos correspondientes que pudieran auxiliarnos en caso de maltrato, de acuerdo, el departamento de psicología, los organismos nacionales de protección al menor como CONANI y demás. Debemos de hacer una anamnesia, un interrogatorio exhaustivo a los progenitores y generalmente se puede hacer de manera separada. Nos sentamos en caso de que la persona tenga ambos padres o diferentes cuidadores, pues nos sentamos con uno, le indagamos, nos sentamos con otro, indagamos, vemos las diferentes versiones y pues ahí nos puede dar una idea de qué pudiera estar pasando. Bien. Aquellos niños que son capaces de hablar, pues en caso de que tenga hermanos o existan diferentes niños en la casa, pues de igual manera podemos interrogarlo de manera separada. Bien, con un lenguaje de acuerdo a su desarrollo y siempre utilizando preguntas abiertas. Siempre utilizando preguntas abiertas. Bien. Eh, no vamos a hacer preguntas como, ¿tu papá te golpea? No. ¿Tú has recibido algún golpe? ¿Verdad? Preguntas que sean abiertas.
Una exploración física exhaustiva, buscando todas las manifestaciones de maltrato que describimos anteriormente. Debemos de documentar todo, documentar absolutamente todo, ¿verdad? Escribir, la importancia de escribir, que tanto nos recalgan, en un documento todo, nuestro interrogatorio, nuestro examen físico, citas literales de declaraciones que hayan dado los padres, lo describimos tal cual, padre refiere tal cual cosa, o el paciente refiere tal, literalmente como lo expresó, y foto, podemos tomar fotos, fotografía de la lesión y demás que sean de utilidad y también agregarla al expediente, ¿bien? En sospecha de maltrato se debe reunir evidencia, descartar otros posibles diagnósticos. Bien, tenemos que descartar otra posible causa que pudieran generar la lesión y establecer cuál fue el mecanismo probable por el cual se produjo y cuándo se produjo la lesión. En caso de abandono, debemos ver si existe evidencia de un daño real o potencial y en qué se basa el abandono, debemos describirlo. Si ha habido implicación previa de programas de protección a menor, ¿de acuerdo? Si vemos un niño donde ya un programa de protección al menor, con ANI y demás, ya ha intervenido anteriormente, pues tenemos que tener ojo con eso. Esto es muy importante y es que la seguridad del niño es algo de preocupación fundamental. Si recibimos un niño y sabemos que la integridad, la vida de ese niño corre riesgo, es nuestro deber salvaguardar la vida del niño. Aun cuando los padres expongan o expresen, no, me lo quiero llevar y demás, pues tenemos que tomar la medida para proteger a ese niño. ¿De acuerdo? Debemos de ver cuáles son los factores que contribuyen al maltrato. No es solamente identificarlos, no, debemos de ver cuáles son los factores, porque muchas veces vemos casos de negligencia o casos de abuso donde quizás los padres no tengan la intención como tal de que se produzcan estos daños, sino que hay factores que influyen en esto, pues ya sabemos que dentro de nuestro abordaje, y lo vamos a ver más adelante, debemos de atacar esos factores. Bien, ver si se ha intentado realizar intervenciones y se ha tenido resultado, casos antiguos de maltrato que ha habido una intervención anteriormente, debemos ver y si ha tenido algún resultado. Debe determinar un pronóstico e identificar si hay otros niños víctimas, ya sea en la familia o ahí cerca, algún vecino y demás, que esté en riesgo. Debemos de identificarlo. Bien, estos fueron los principios en la evaluación. Ahora vamos a ver los principios generales para el manejo en el caso de maltrato infantil. Número uno, debemos tratar y dar prioridad a cualquier problema médico. ¿De acuerdo? Si un niño, por ejemplo, viene por un probable maltrato y tiene una hemorragia, yo no me puedo sentar a indagar, ay, no, yo tengo que resolver primero el problema médico y darle prioridad a esto y ya luego más adelante pues vemos, ¿ven? Número dos, debe garantizarse la seguridad del niño, como anteriormente lo dijimos. Debe informarse sobre el maltrato a los progenitores o tutores. Sabemos que esto es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces la reacción de los progenitores o los tutores no va a ser la mejor, pero se debe de informar. Bien, se debe de informar de que se sospecha de un maltrato, de que se va a investigar, de siempre brindar la intención de que no queremos lo mejor para el niño, para la familia. Se debe de evitar culparlos. Bien, no vamos a investigar y demás. Hay que tener medios para manejar las diferentes emociones que el maltrato pueda suscitar. Hay personas que ciertos casos de maltrato lo chocan mucho y pues el personal de salud, nosotros como pediatras, el personal de salud, pues tenemos emociones y muchas veces estos casos de maltrato, más en esta área, en esta población vulnerable que es la población infantil, pudiera afectarnos. Pero debemos de buscar la manera de cómo manejar nuestras emociones. Bien, no podemos reaccionar, no podemos ponernos a discutir con los padres ni demás. En caso de que no podamos manejar nuestras emociones, en este caso específico, pues tenemos que llamar a otra personal
que pueda intervenir. Bien, hay que tener empatía y mostrar una actitud de querer ayudar. Bien, vamos a ayudar, vamos a ver. Se debe conocer las leyes nacionales, también las políticas locales sobre los programas de protección al menor, que vamos a ver algunas en breve, y sobre las denuncias sobre el maltrato infantil. Nosotros debemos conocerlas. Estas denuncias contra el maltrato infantil nunca es fácil. Así que hay que saber cómo manejar las reacciones emocionales de los padres. Muy importante. ¿De acuerdo? Sabemos cómo debemos de dar a conocer y cómo manejarlo, porque sabemos que los padres pueden tener reacciones emocionales. Bien. Eso fue, y salen por ahí, muchas veces salen dispuestos a lo que sea. Entonces tenemos que saber cómo manejar esto. Ayudar a manejar los factores contribuyentes. Esto es muy importante, los factores contribuyentes. Muchas veces, muchos de los casos de abuso se da por patrones generacionales. Bueno, ese fue el método de crianza que me dieron a mí, pues yo lo utilizo con mis hijos. ¿Qué nosotros hacemos como pediatra para poder romper este patrón? Eso es muy importante, debemos atacar los factores también. Hay que hacer que la familia participe en el desarrollo de un plan, solicitado su aportación y acuerdo, involucrar a otro miembro de la familia en ese plan, en ese acuerdo, para poder ver qué medidas podemos utilizar para cambiar cierta conducta y evitar que esto se dé. Deben de aprovecharse los puntos fuertes. No todo es negativo, puede ser que hayan cosas positivas, pues debemos aprovechar esas. Hay que fomentar los apoyos informales. Bien, qué organismos, qué instituciones yo puedo utilizar que puedan intervenir, conocer los recursos que tiene la comunidad, ¿de acuerdo? ¿Qué recursos tiene la comunidad? ¿Qué recursos tiene el Estado? Un caso de desnutrición, con qué recursos tenemos para poder proveerle a esa familia? ¿De acuerdo? Y establecer un seguimiento. Esto es muy importante. A un caso de abuso, resolvimos el problema, y más nunca sabemos, no, tenemos que establecer un seguimiento, citar y darle seguimiento a este caso. Esto es muy importante. Fíjense que de igual manera hablamos de principios precisamente por eso, porque hay muchas cosas que son muy subjetivas en este tema. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato infantil? Bueno, que muchos niños que han sufrido el maltrato infantil tienen mayor riesgo a presentar trastornos de conducta, comportamiento agresivo, trastorno de estrés postraumático, ansiedad, trastornos afectivos de reducción del funcionamiento y mal rendimiento escolar. Aquellas personas que laboran en el área de educación, ¿verdad? Y demás, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas de estas cosas sencillamente son expresiones de cosas que suceden en el hogar, situaciones de maltrato. Bien. Vemos que el maltrato se asocia a un mayor riesgo de presentar en la adolescencia y en la edad adulta conducta de riesgo para consumo de tabaquismo, alcoholismo y consumos de drogas. Aquellas personas que durante la infancia sufrieron de maltrato infantil, pues tienen mayor riesgo a acudir a estas conductas. También tiene mayor riesgo a presentar problemas de salud mental como ansiedad, depresión, intentos suicidas, y también tiene una gran probabilidad de volverse progenitores maltratadores. Bien, sigue el patrón. Bueno, yo soy víctima de maltrato infantil, pues cuando me vuelvo padre, me vuelvo en un maltratador. Esta es una de las consecuencias también. Aún así es importante notar que existen niños que parecen ser resilientes, ¿de acuerdo? Que han sido víctimas de maltrato, pero que crecen y no presentan ningún tipo de secuela frente a esto. Hay casos y es pues importante mencionarlos. Bien, pero son excepciones. Dentro de los aspectos del aspecto legal, dijimos que es importante eh, que conozcamos acerca de esto. Por ejemplo, la ley 136-03 del Código de Niñez, Niñas y Adolescentes
establece que existe una obligación, oiga qué importante esto, una obligación de denunciar cualquier sospecha de maltrato por parte de los profesionales, ya sea de la educación, de la salud, de la justicia y demás. Bien, si usted ve una sospecha de usted tiene una sospecha de maltrato, tiene la obligación de denunciarlo. En caso de lo contrario, puede haber sanciones de 1 a 3 salarios mínimos por incumplimiento de esto. Bien. Eh, esta ley define y sanciona las diferentes formas de abuso, el abuso físico, psicológico, sexual. Si ocurre bajo una autoridad o guarda, tiene pena de 2 a 5 años de prisión y una multa de 3 a 10 salarios mínimos. Si ese agresor es parte de la familia, ya sea un papá, un mamá, un tutor, entonces la pena va de 2 a 5 años y una multa de 1 a 5 salarios mínimos, junto a un tratamiento psicoterapéutico obligatorio. Esto es lo que establece esta ley. Ya dentro del Código Penal existen sanciones adicionales por abandono de menores con penas de 6 meses a 1 año de prisión y multa. Si el responsable tutor o profesor o ejerce algún tipo de autoridad sobre el niño, aumenta hasta 5 años de prisión y las multas son mayores. Y cuando el maltrato es intencional, ya sea físico, psíquico o por negligencia grave, explotación sexual o laboral, pues puede haber de 1 a 5 años de prisión más multa. Es importante con nosotros conocer esto para saber que vamos a apelar al momento de poder denunciar. Ya para terminar, aquí vemos en pantalla la literatura, la bibliografía que utilizamos para esta presentación. Y pues aquí hay una frase, cual les dejo para reflexionar, de un autor anónimo que dice: el silencio ante el maltrato infantil es complicidad. ¿De acuerdo? Así que esta ha sido la presentación. Muchas gracias. Espero que hayamos podido comprender la diferencia entre los diferentes conceptos, qué cosas yo puedo observar en el niño que pudiera ser un signo de alarma y yo poder sospechar acerca del abuso, cuáles son los principios que yo debo de tener al momento de evaluar el niño y cuáles son los principios que debo tomar en cuenta al momento del abordar. Bien, así que esto Buenas ha sido noches. todo. Excelente, doctor. Buenas noches. Esto, estoy mirando, doctor, que tenemos 34 participantes cuando comenzamos 4 solamente. Excelente exposición. Yo entiendo que el doctor hizo un excelente trabajo y así lo expresó mediante su participación el día de hoy. Veo que tenemos conectada a la doctora Pimentel, tenemos varios MA en el grupo. No sé si la doctora Pimentel. Saludos, saludos, muchas gracias. Muy bien aprovechada también. Ahí están mis internos de pediatría. Así Excelente, qué que bueno. muy agradecida del doctor. Muy buena la disertación. Felicidades. Creo que hay otra doctora que MA, yo no recuerdo si es la doctora. No, no, no está aquí. Ya estaba mirando, no está aquí, parece que salió. Sí, yo entiendo que es excelente. Yo entiendo también, doctora Pimentel, que nosotros como pediatras tenemos que hablar un poquito más sobre lo que es el maltrato infantil. Hay ocasiones donde lo hemos visto, lo hemos comentado entre nosotros, pero yo entiendo que debemos ser un poquito más comunicativa con relación a esto. El doctor tiene mucha razón sobre qué debemos hacer. Tenemos que señalar cuál es el paciente y tenemos que buscar los métodos para poder ayudarlo. Mi hermana también está en el grupo, se llama Nefer, ella es psiquiatra infantil y me habló de unos protocolos que se utilizan en salud pública para uno poder abordar estos pacientes. Estos protocolos yo se los voy a hacer llegar, Dios mediante el miércoles mañana, para que todos los tengan y así podamos entonces ponerlo en práctica también en el hospital. Yo entiendo que aunque no tengamos psicólogo o psiquiatra infantil en el área de pediatría, yo creo que sí tenemos psicólogo, ¿verdad, doctora Pimentel?
Psicólogo infantil como tal, no, sino los psicólogos del centro. Oh, Que ya, yo sepa, no es infantil. bueno, en este caso, como mi hermana es psiquiatra infantil, me va a facilitar los protocolos, ya lo tiene consigo. Yo mañana lo voy a llevar para que podamos entonces poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy por medio del doctor Bautista. Excelente, doctor. Si alguien quiere comentar algo en el grupo, alguna pregunta, alguna observación, todos tenemos historia de lo que nos pasó durante la niñez o le pasó a algún familiar, a algún amigo. Así es. Yo creo que algo muy importante es que nosotros, y suena hasta cliché, pero es la educación. Es la educación. Creo que la educación es muy importante porque, como dijimos, existen muchos tabúes que nosotros arrastramos, ¿verdad? De generación en generación, de método de disciplina y demás, y que pues sencillamente la persona pues continúan realizándolos. Entonces creo que nosotros no nos debemos de cansar de educar a los padres, hablarles acerca de las consecuencias que tiene, darle alternativas, porque no es sencillamente, no lo corrija de tal manera, sino yo proveerle alternativas de qué métodos puede utilizar para disciplinar, para corregir sin necesidad de recurrir al abuso físico. Pues yo creo que esto es muy importante, educar, educar y no cansarnos. Excelente. Educar es muy importante. Como usted mencionó anteriormente, un niño abusado puede ser un adulto abusador y con otros trastornos también que pueden existir. Excelente. Si no hay ninguna otra observación, vamos a terminar esta charla que tuvimos sobre maltrato infantil y abandono. Así es, pues nada, doctora, muchas gracias, gracias a todos los MA que se dieron cita a esta reunión virtual, también a los diferentes residentes, estudiantes y demás, muchas gracias, esperando que el contenido pues le pueda servir en su ejercicio personal o en su vida diaria. Y pues muchísimas gracias, pasen buenas tardes, que tengan feliz resto de la noche ya. Bendiciones, adiós. Buenas tardes.